Son las 6:03 de la mañana y el Caribe despierta con un rugido de motores que rasga la calma. 3 buques de guerra venezolanos cortan el agua como cuchillos, dejando estelas blancas que brillan bajo el primer sol. Avanzan rápido, decididos, formando una muralla metálica frente al grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS George Washington. Esto no es un saludo diplomático ni una simple escolta de rutina. Es un bloqueo directo. Una provocación calculada. Un desafío. En el puente del destructor Gravely, la tensión se siente como electricidad recorriendo las paredes de acero. Un solo error, un segundo de duda, y el mundo podría despertar con titulares de guerra. ¿Qué sucede cuando un país pequeño, cargado de orgullo y resentimiento, se planta frente al gigante naval más poderoso del planeta? ¿Qué ocurre cuando el honor nacional enfrenta a una máquina de guerra flotante valorada en más de $13.000 millones? El reloj marca las 6:03 de la mañana. El aire sobre el mar vibra con la potencia de 3 patrulleros venezolanos avanzando a 28 nudos, velocidad máxima, cortando el amanecer caribeño con proas afiladas y espuma que brilla como vidrio roto bajo la luz. A lo lejos, el portaaviones USS George Washington se alza como una fortaleza flotante, una ciudad de acero y fuego rodeada por su grupo de ataque. Dentro del puente de mando del Gravely, todo se congela cuando los operadores del radar confirman 3 contactos moviéndose rápido, rumbo directo hacia ellos. La alarma de colisión rompe el silencio con un estruendo que paraliza los corazones. 3 contactos. 2 millas náuticas. Cerrando rápido. La voz del oficial de superficie retumba por los altavoces mientras las pantallas se iluminan con triángulos rojos acercándose como abejas furiosas. Nadie habla de seguimiento. Nadie menciona la palabra escolta. Esto es otra cosa. Es una barrera, murmura alguien con voz seca. Y todos lo saben. Los venezolanos no están jugando. El Destructor USS Gravely reacciona primero. Sus turbinas rugen con la fuerza de una bestia despierta, haciendo vibrar cada cubierta, cada rincón del buque. El Gravely vira 10 grados a estribor mientras su estela blanca corta el azul profundo del Caribe como una cicatriz. La orden llega firme, sin emoción, casi fría, postura de intercepción. Mantener rumbo y velocidad. El portaaviones no se mueve. No disminuye el paso. No cede ni un milímetro. Porque en el lenguaje del poder naval, detenerse es rendirse. Y Estados Unidos no se detiene. Nunca. En la cubierta del George Washington, los equipos de vuelo corren entre las sombras del amanecer, soltando las cadenas que amarran al helicóptero MH-60 Hawk. Los marineros aseguran catapultas, ganchos, pernos de seguridad. Cada gesto es un ritual de precisión militar. Cada movimiento está calculado al milímetro. Sobre el intercomunicador, una voz corta el aire como un cuchillo, intentan bloquear nuestro paso. Es una declaración simple, pero todos entienden su peso. No es una pregunta. Es un hecho. A las 6:05, los motores rugen al unísono. 3 cascos venezolanos alineados como un muro de acero y orgullo nacional cruzan directamente la trayectoria del grupo de ataque estadounidense. No se desvían. No reducen velocidad. Siguen avanzando. El capitán del Gravely apoya la mano firme sobre el panel del sistema de combate, la mirada clavada en las pantallas del radar que parpadean sin cesar. Postura visible, sin apuntar, ordena con voz tranquila pero cargada de autoridad. La torre del cañón Mark 45 gira lentamente, mostrando su tubo de 5 pulgadas hacia el flanco derecho sin fijar blanco. No hay amenaza directa todavía, pero el mensaje es cristalino como el agua del Caribe, los estamos viendo. Sabemos lo que intentan. La disuasión en el mar se expresa con presencia. Con firmeza silenciosa. Con nervios de acero. El Seahawk recibe autorización para despegar. Racer 21, autorizado para lanzamiento. Armas frías. Solo observación. Las palas del rotor giran cada vez más rápido, la vibración sacude el aire salado y el helicóptero se eleva entre el resplandor dorado del amanecer caribeño. Desde 500 pies de altura,
el mar se extiende como una lámina de acero líquido interrumpida solo por 3 siluetas oscuras que avanzan en perfecta formación de V. Dentro del Gravely, los sensores marcan el ritmo de un duelo silencioso donde cada segundo pesa como plomo. Contacto a 10 millas. Rumbo estable. Los venezolanos no cambian velocidad ni rumbo. Sus cascos cortan el agua con intención clara, con propósito. El capitán mantiene la voz firme como roca, que nos vean venir. En el lenguaje naval, eso significa solo una cosa: si el adversario busca intimidar, la respuesta será visible, controlada, cargada de firmeza absoluta. La tensión se multiplica cuando el operador de radar anuncia con voz tensa, 8.6 millas. Las manos se mueven con precisión milimétrica sobre los controles. Los ojos permanecen fijos en los monitores que parpadean sin cesar. A bordo del portaaviones, los marineros aseguran los aviones en cubierta como si estuvieran preparando un escenario de guerra. Los motores de apoyo mantienen potencia constante y el grupo de ataque sigue avanzando a 20 nudos, implacable. Cada segundo acerca el choque inevitable, pero nadie desvía el rumbo. Nadie parpadea. En el aire, el Sea Hawk reporta lo que todos ya sabían: 3 buques clase Waikamakuto. Formación bloqueante. En las pantallas del sistema de combate, las líneas de trayectoria se cruzan como si el destino mismo estuviera trazando el mapa de una colisión. Las órdenes se repiten como un mantra, sin disparos. Sin apuntar. Solo presencia visible. Porque aquí, en este rincón del Caribe convertido en campo de batalla psicológico, cada maniobra es un mensaje. Y cada segundo es una prueba de nervios que podría definir la historia. La cámara térmica del Sea Hawk capta los emblemas rojos, azules y amarillos de Venezuela ondeando con fuerza al viento. Los venezolanos no responden a los llamados por radio. El silencio es su respuesta. A bordo del Gravely, los artilleros se preparan en silencio. Los sistemas IPS, el último recurso de defensa automática, giran lentamente sus cañones múltiples capaces de disparar miles de proyectiles por minuto. Están listos, pero no disparan. Todavía no. En cada cubierta, cada marinero sabe que la próxima orden puede cambiarlo todo. La tensión no se grita. Se mide en respiraciones contenidas, en músculos tensos, en miradas fijas. En la distancia, el sol se eleva sobre el Caribe tiñendo de oro las olas y los cascos metálicos. 2 naciones. Un mar compartido. Y una línea invisible entre el orgullo y la prudencia, entre la paz y el desastre. En el centro de comando del George Washington, el comandante observa los iconos digitales que se aproximan como fichas en un tablero de ajedrez mortal. No ordena detenerse. No puede. Porque en alta mar, el que se detiene primero no solo pierde velocidad. Pierde autoridad. Pierde respeto. Pierde todo. A las 6:08 de la mañana, el helicóptero Sea Hawk sobrevuela el mar cortando el aire húmedo del Caribe con las palas girando a máxima velocidad, creando un sonido que retumba como trueno constante. Desde arriba, el piloto reporta lo que ya todos esperaban escuchar: visual directa. 3 buques venezolanos avanzando en formación cerrada. Apenas 6 millas por delante del portaaviones USS George Washington. El sol se alza lentamente reflejando en el casco gris del destructor Gravely, que se mantiene firme en el flanco derecho del grupo de ataque, listo para interceptar cualquier amenaza. En su proa, el cañón Mark 45 apunta hacia adelante, visible, deliberado, pero sin fuego. La orden sigue siendo la misma, clara como el agua: armas visibles, no agresivas. Cada movimiento es un mensaje. Cada segundo, un pulso de autoridad que cruza el mar como corriente eléctrica. En el interior del centro de dirección de combate del portaaviones, las pantallas muestran una danza digital de iconos: 3 marcas rojas y un triángulo azul acercándose peligrosamente como imanes que se atraen. La distancia se acorta a 5 millas, luego a 4 millas náuticas. El oficial táctico murmura casi para sí mismo: mantener postura visual. No fijar blancos. Todos entienden perfectamente lo que eso significa: el control, no la provocación, es la verdadera fuerza. En la cubierta, los jets siguen asegurados con cadenas gruesas.
Los marineros de casco amarillo vigilan las catapultas con precisión robótica. Los pilotos esperan órdenes que podrían llegar en cualquier momento. La calma es tensa, frágil, eléctrica como el aire antes de una tormenta. El Seahawk transmite video en tiempo real directamente al centro de comando. En las imágenes térmicas, los buques venezolanos aparecen como fantasmas blancos brillantes sobre un mar oscuro, con los emblemas tricolores flameando al viento como banderas de desafío. Los sensores detectan emisiones de radar, pero ninguna señal de fijación de objetivo. Todavía. Formación estable. Rumbo noreste. Velocidad 27 nudos, informa el operador del sensor con voz mecánica. Desde su altitud, puede ver las estelas de los 3 cascos formando una V perfecta, una línea de desafío trazada sobre el mar. En el Gravely, los operadores escuchan cada palabra como si fuera sagrada. Bloqueo confirmado, responde el capitán sin emoción. Mantener curso de intercepción sin sobrevuelo. La tensión se multiplica exponencialmente. En la sala de radar, los marineros observan hipnotizados cómo las ondas barren las pantallas una y otra vez, revelando la distancia que se acorta segundo a segundo. A 700 pies de altura, el Seahawk mantiene un giro amplio, siempre con el sol detrás para deslumbrar a los adversarios, una táctica tan antigua como la aviación misma. El operador del sensor ajusta el lente enfocando los montajes de armas en la cubierta venezolana, tubos de lanzamiento, antenas girando, siluetas angulosas amenazantes. Visual confirmada de pads de misiles. Sin bloqueo de radar, reporta con voz tensa. La respuesta llega serena, casi indiferente, recibido. Mantener órbita. Dentro del Gravely, el ambiente es casi ritual, ceremonial. Los operadores de sistemas defensivos revisan cada línea de datos, cada señal digital en busca de una intención hostil que justifique una respuesta. El zumbido del CAWS Phalanx retumba mientras sus cañones giran lentamente en modo de prueba. Capaz de disparar 4.500 balas por minuto, es el último recurso de defensa. Una máquina que simboliza el filo entre la vida y la destrucción total. Pero por ahora es solo un testigo silencioso, un ojo metálico vigilando el horizonte con paciencia infinita. A las 6:12, el capitán del Gravely rompe el silencio tenso con una orden simple pero cargada de significado histórico: mantener proa directa. No desviarse. Su voz no tiene ni un rastro de duda. En el centro de combate, los operadores lo miran en silencio absoluto. Todos saben perfectamente lo que eso significa: ir derecho hacia el bloqueo. Enfrentar la provocación con firmeza. A 3 millas náuticas, los ecos del radar son claros, sólidos, innegables. Los buques venezolanos siguen cerrando la distancia, sus estelas cruzándose con las del grupo de ataque estadounidense como líneas de destino. No retrocedemos, murmura un marinero joven en el puente con voz apenas audible. El mar es nuestro. La radio crepita con estática. Luego, una voz profesional corta el aire: buques navales venezolanos. Este es un buque de guerra de los Estados Unidos operando en aguas internacionales. Están entrando en una formación restringida. Alteren su rumbo inmediatamente. Segundos de silencio absoluto. Segundos que parecen eternos. Luego, una voz con acento firme y cargado de orgullo responde desde el otro lado del mar: están entrando en nuestra zona de seguridad. Reduzcan velocidad y cambien rumbo. Ahora. El aire se corta como con cuchillo. Nadie respira. En la cabina del Gravely, los rostros permanecen inmóviles como máscaras de cera. El radar marca 3.8 millas. Contactos manteniendo velocidad y rumbo, informa el oficial de vigilancia con voz mecánica. En el aire, el Seahawk sigue girando, su cámara enfocando el barco líder venezolano con precisión quirúrgica. En su cubierta, el sensor detecta lanzadores de misiles expuestos, listos, apuntando hacia el cielo. Sin movimiento. Sin bloqueo activo, confirma el operador con alivio apenas perceptible. En la cubierta del portaaviones, el comandante del grupo observa la pantalla táctica con los brazos cruzados sobre el pecho como una estatua de autoridad. Esto no es una escolta, dice con voz grave. Es una demostración de bloqueo.
El capitán del Gravely observa su monitor, la voz tranquila pero cargada de determinación, que nos vean acercarnos. Si quieren probar una línea, la cruzaremos. En ese instante preciso, la distancia cae a 3.4 millas. La geometría del enfrentamiento se vuelve inevitable, matemática pura. El radar muestra cómo los buques venezolanos viran ligeramente, alineándose casi paralelos al destructor estadounidense. Cada pulso del sonar, cada barrido del radar es como el latido de un corazón gigante bajo presión extrema. Están usando radar de superficie para rastrearnos, informa el técnico de guerra electrónica. Sin transmisión de guía. Solo observación. Regístrenlo todo, responde el capitán con frialdad absoluta. El cañón Mark 45 gira unos grados más, reflejando el sol matutino sobre su acero pulido. En el buque venezolano, alguien levanta binoculares captando ese mismo destello amenazante. Por un instante eterno, las dos tripulaciones se miran a través del océano, separadas solo por kilómetros de agua salada y una línea invisible de voluntad nacional. Cualquier orden errónea, cualquier dedo nervioso sobre un gatillo, podría transformar esa calma tensa en fuego y destrucción. 40 segundos que parecen 40 años. Nadie parpadea. Nadie pestañea. Solo el mar, el acero y el orgullo nacional frente a frente en un duelo donde perder significa mucho más que una simple retirada. Y si crees que esta tensión ya llegó a su punto máximo, espera. Porque lo que viene a continuación demostrará que en el juego del poder naval, los nervios de acero valen más que todas las armas del mundo. Son las 6:15 de la mañana. El mar del Caribe, tan sereno a simple vista, hierve de tensión invisible como un volcán a punto de erupcionar. En el radar del Gravely, las tres embarcaciones venezolanas se muestran como manchas rojas vivas, pulsantes, cada vez más cerca. A bordo, el aire es denso, casi irrespirable, saturado por el zumbido constante de los motores y el pulso acelerado de la maquinaria en máxima alerta. Los marineros ajustan auriculares con manos que apenas tiemblan. Los artilleros vigilan los controles del Phalanx CAWS con concentración absoluta. Los oficiales mantienen los ojos fijos en las pantallas como hipnotizados. Nadie habla más de lo necesario. Afuera, el sol ilumina los cascos de acero y por un instante el Caribe parece un campo de espejos gigantes reflejando dos mundos a punto de colisionar violentamente. La voz del operador rompe el silencio como un disparo, distancia 3.2 millas. Velocidad estable. Rumbo constante. El capitán del Gravely apenas asiente con un gesto casi imperceptible. Mantener curso, ordena sin levantar la vista del radar. Cada palabra tiene el peso aplastante de una decisión histórica. En la cubierta, el Seahawk sigue girando con su cámara térmica captando cada detalle microscópico, las insignias venezolanas ondeando con fuerza, los tripulantes observando desde los puentes, los cañones laterales apuntando hacia el mar todavía. Desde los 700 pies de altura, el piloto reporta con voz profesional, sin cambios de rumbo. Mantienen posición de bloqueo. En la frecuencia abierta, la radio vuelve a vibrar con electricidad, buques navales venezolanos. Este es un buque de guerra de los Estados Unidos. Están cruzando una formación operativa. Alteren su curso inmediatamente. El silencio dura 3 segundos eternos. Luego, una voz firme, tensa, cargada de orgullo nacional responde desde el otro lado, zona de seguridad bolivariana. Cambien de rumbo. Las palabras caen como piedras sobre el agua. En el centro de combate del Gravely, las luces parpadean y el zumbido del radar llena el vacío absoluto. El capitán inclina la cabeza ligeramente y pronuncia despacio, con precisión quirúrgica, negativo. Operamos legalmente en aguas internacionales bajo la Convención del Mar. Mantener rumbo y separación segura. La tensión se vuelve física, casi palpable. El tiempo se dilata como en una película en cámara lenta. Los marineros sienten cada vibración en la estructura metálica, cada pulsación de los motores diésel. En el centro de combate, una línea del radar parpadea, rumbo estable. Sin señales de guiado enemigo. Pero el oficial de guerra electrónica levanta la voz con urgencia, nos están iluminando con radar de superficie.
Es una provocación sutil pero clara, una forma de decir sin palabras, te vemos. Te estamos rastreando. El capitán responde sin dudar un segundo, registra en cada pulso. No respondan. El cañón Mark 45 del Gravely gira con lentitud deliberada, apenas unos grados, suficiente para reflejar la luz dorada del amanecer sobre sus tubos amenazantes. En el puente del buque venezolano, un oficial levanta los binoculares captando el destello metálico. Por un instante que parece congelado en el tiempo, las dos tripulaciones se miran a través del océano, separadas solo por kilómetros de agua y una línea invisible de voluntad férrea. Cualquier orden errónea, cualquier malentendido, cualquier nervio roto podría transformar esa calma tensa en fuego y destrucción. A las 6:17, algo cambia. En las pantallas digitales, los marcadores rojos comienzan a disminuir velocidad gradualmente. Capitán, los motores venezolanos están reduciendo potencia, informa el operador con sorpresa apenas contenida. De 28 nudos a 20 nudos. Los ecos en el radar se estabilizan. Las estelas blancas y agresivas pierden fuerza, se suavizan. Mantienen formación, pero reducen avance. Un suspiro colectivo atraviesa la nave como onda expansiva, aunque nadie se atreve a llamarlo alivio todavía. Sigan grabando todo, ordena el capitán con voz de hielo. No confíen en los silencios. Los minutos se vuelven eternos, infinitos. A las 6:18, los motores del Gravely bajan revoluciones, pero sin alterar el curso ni un grado. Los marineros observan fascinados cómo los tres buques venezolanos que hace minutos parecían una amenaza directa e inminente comienzan a dispersarse ligeramente, girando sus proas hacia el este. Formación en dispersión, confirma el radarista con voz que apenas esconde el alivio. Velocidad reducida a 18 nudos. En el aire, el Seahawk continúa grabando implacablemente, transmitiendo las imágenes en tiempo real al centro de comando. Las cámaras térmicas capturan cómo el calor de los motores enemigos disminuye gradualmente, como las estelas se vuelven menos agresivas. Rumbo de salida confirmado, anuncia el piloto finalmente. Se están apartando. A bordo del portaaviones George Washington, el comandante del grupo de ataque cruza los brazos frente al monitor principal con expresión impasible. Observa las trazas digitales alejándose lentamente y murmura apenas audible, mantener rumbo 217. 20 nudos. Ningún desvío. Sus palabras son la encarnación perfecta de la política naval estadounidense, no responder al teatro, no reconocer la provocación, no ceder ni un milímetro. En el centro de combate del Gravely, los operadores continúan registrando meticulosamente cada señal, cada coordenada, cada variación del radar. Son testigos silenciosos de un enfrentamiento que no necesitó disparos para definirse. A las 6:23, el reporte final llega como veredicto, los buques venezolanos han girado sureste. Distancia en aumento, 6.2 millas. No hubo fuego. No hubo colisión. Solo la frialdad matemática del control y la disciplina férrea de una flota entrenada durante décadas para resistir provocaciones sin perder el equilibrio. En la cubierta del portaaviones, los aviones vuelven a asegurarse con cadenas gruesas. Los equipos regresan a sus rutinas habituales. El Seahawk desciende con precisión milimétrica, doblando sus rotores mientras el rugido de los motores se disuelve lentamente en el aire cálido del Caribe. A las 6:45, el mar parece haber olvidado completamente la confrontación. El sol ilumina la cubierta y las olas golpean suavemente el acero como si nada hubiera ocurrido. Nadie celebra. No hay vítores ni aplausos. Solo silencio profesional y miradas cómplices. Pero en los ojos de cada marinero brilla una certeza que no necesita palabras, ganaron sin disparar. Caracas fue la primera en parpadear. El reloj marca las 6:45 de la mañana y el mar vuelve a su ritmo habitual con olas suaves golpeando los cascos como si los últimos 40 minutos hubieran sido solo una pesadilla colectiva. Pero todos a bordo del George Washington saben perfectamente que fueron testigos de algo mucho más grande que un simple incidente marítimo olvidable. Lo que había comenzado como una demostración teatral de fuerza venezolana se convirtió en una prueba silenciosa de nervios, precisión militar y estrategia fría.
En los registros del sistema de combate, todo quedó documentado con precisión científica, cada barrido de radar, cada transmisión de radio, cada cambio de rumbo. La tensión que había dominado las aguas del Caribe durante esos minutos eternos se transformó en datos fríos, en evidencia documental de que la profesionalidad militar puede detener una crisis donde las armas solo la habrían encendido. En la cubierta del portaaviones, el olor penetrante del combustible de aviación y del acero caliente se mezcla con el aire salado. Equipos de vuelo regresan a sus tareas habituales, asegurar los aviones, limpiar la pista de aterrizaje, revisar los sistemas uno por uno. No hay música triunfal. No hay discursos inspiradores. Solo el sonido metálico de las herramientas y el eco de los pasos militares sobre el metal. En el puente de mando, el comandante del grupo observa el horizonte infinito con una calma casi solemne, casi religiosa. No pronuncia la palabra victoria porque sería vulgar, innecesaria. Pero todos entienden perfectamente su significado profundo. En el mar, la fuerza verdadera no siempre se mide en disparos o explosiones, sino en la capacidad férrea de mantener el rumbo cuando otros intentan desviarte con provocaciones baratas. En el Gravely, el capitán revisa los informes detallados con su equipo senior. Los operadores de radar leen los datos grabados línea por línea. Los ingenieros anotan meticulosamente las fluctuaciones de potencia. Los marineros finalmente se permiten soltar el aire que habían contenido durante más de 20 minutos de tensión extrema. Nadie se movió sin órdenes. Nadie cruzó la línea, comenta el primer oficial con orgullo apenas contenido. Eso es exactamente lo que marca la diferencia entre una flota profesional y una multitud armada. El capitán asiente con la cabeza. El enemigo esperaba ver miedo en nuestros ojos. Vio disciplina absoluta. Mientras tanto, en el aire todavía húmedo del Caribe, los controladores del Seahawk finalizan el registro completo de video. Las imágenes muestran con claridad brutal los 3 patrulleros venezolanos alejándose lentamente, sus estelas desvaneciéndose sobre el horizonte como sueños rotos. El sol del Caribe brilla implacable sobre las aguas que minutos antes habían sido escenario de una posible catástrofe internacional. Los analistas militares en tierra verán esas grabaciones una y otra vez durante semanas, estudiando cada segundo fotograma como si fuera texto sagrado, analizándolo como ejemplo perfecto de cómo una respuesta medida y profesional puede neutralizar una provocación teatral sin derramar una sola gota de sangre. En los pasillos metálicos del George Washington, los marineros caminan en silencio respetuoso. Algunos se detienen junto a las barandillas para mirar el mar que casi se convierte en tumba. Otros regresan a sus puestos de mantenimiento rutinario. No hay celebración eufórica porque no hubo victoria espectacular que presumir en redes sociales. La verdadera lección quedó flotando invisible en la superficie del mar como mensaje eterno: el poder real no necesita gritar para ser escuchado. En el mundo naval profesional, mantener el rumbo bajo presión extrema es una forma de arte que pocos dominan. Horas después, cuando el informe clasificado llega finalmente a los altos mandos en Washington, la evaluación es simple y contundente: ningún daño material, ningún disparo realizado, misión cumplida exitosamente. Pero el mensaje transmitido sin palabras, sin amenazas verbales, había sido absolutamente contundente como martillo sobre yunque. La Marina de los Estados Unidos no negocia con amenazas teatrales ni con bloqueos simbólicos diseñados para consumo interno. Cada vez que una bandera intenta desafiar el libre paso en aguas internacionales protegidas por tratados, la respuesta es siempre la misma: calma profesional, presencia física y decisión inquebrantable. En Caracas, la prensa estatal controlada por el gobierno intenta narrar frenéticamente lo ocurrido como una defensa heroica de la soberanía marítima nacional. Titulares bombásticos hablan de victoria y dignidad. Pero las imágenes satelitales de alta resolución y las grabaciones del Gravely cuentan una historia completamente diferente, mucho más humillante. 3 barcos que intentaron frenar con orgullo inflado a un grupo de ataque liderado por un portaaviones nuclear y terminaron reduciendo velocidad vergonzosamente, cediendo el paso y regresando a su costa con las colas entre las patas. Una escena que no necesita propaganda oficial porque la verdad brutal se sostiene sola, sin maquillaje. A las 7:30 de la mañana, el grupo de ataque del George Washington retoma su trayectoria normal como si nada hubiera ocurrido.
El mar está en calma perfecta. El sol baña la cubierta con luz dorada y cálida. La vida a bordo vuelve a la rutina militar habitual. Nadie menciona abiertamente la confrontación reciente, pero todos saben en silencio que algo invisible pero profundo cambió esta mañana. En la mente de cada marinero quedó grabado para siempre ese instante preciso en el que el mundo entero contuvo la respiración esperando ver quién parpadeaba primero. El comandante del grupo se inclina sobre la barandilla de hierro con una taza de café humeante en la mano derecha y observa el horizonte infinito mientras el viento marino levanta su gorra. Paciencia, murmura para sí mismo. Eso también es poder verdadero. A lo lejos, el Caribe se extiende infinito, silencioso, como si guardara celosamente el secreto de lo ocurrido esta mañana entre la bruma. No hubo fuego destructivo, pero sí un mensaje cristalino. La autoridad verdadera se impone no solo con acero y misiles, sino con la serenidad profesional de quienes no necesitan demostrarla gritando. El sol ya domina completamente el horizonte cuando el George Washington se aleja lentamente del punto exacto de conflicto, su estela marcando una línea perfecta de serenidad sobre las aguas que hace apenas una hora estuvieron cargadas de tensión mortal. Los marineros vuelven a sus rutinas militares, pero cada uno sabe íntimamente que fue parte de un capítulo silencioso de la historia moderna, una batalla feroz de voluntades sin balas, donde la calma profesional venció dramáticamente a la provocación nacionalista. Ninguna orden de disparo. Ninguna explosión ensordecedora. Solo nervios de acero templado y la certeza absoluta de estar defendiendo un principio más grande que cualquier frontera pintada en mapas, la libertad sagrada de navegar. En Caracas, los informes oficiales se suavizan convenientemente. En Washington, los datos clasificados se archivan en bóvedas secretas. Pero entre ambos lados del mar queda suspendida eternamente una pregunta que ningún radar puede medir con precisión: ¿qué habría pasado si alguien, solo uno, hubiese perdido la calma por un segundo? En la guerra silenciosa del orgullo y las sombras geopolíticas, el silencio profesional fue la victoria más elocuente. Y esa es una lección que todo imperio debe aprender tarde o temprano. El verdadero poder no está en cuántas armas tienes, sino en cuánto control ejerces cuando decides no usarlas. Suscríbete a mi canal para no perderte más análisis como este sobre el verdadero rostro del poder imperial.